Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios hoy. Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis, en memoria de mí. Amén. Aquí el Señor, el apóstol Pablo está hablando de la Santa Cena, ¿no? Que debemos hacer la Santa Cena para, para traer a memoria siempre el nuevo pacto que Dios hizo con, con nosotros, ¿cierto? Con el pueblo gentil. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: asimismo también tomó la copa, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta, enfoquemos en este párrafo de la palabra, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. El Señor nos está diciendo que ahora estamos en un nuevo pacto. Amén. Se sobreentiende que el antiguo pacto fue el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el nuevo pacto, que es ¿qué? El Nuevo Testamento. Entonces debemos regirnos ¿qué? Por el Nuevo Testamento. Amén. El pueblo gentil se rige por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel. Amén. En estos puntos, por eso podemos mirar que por eso es que hay malas interpretaciones. Hay tantas iglesias, ¿entiende? Hay tantas doctrinas. ¿Por qué? Porque, porque no se estudia primero, no se estudia la raíz, ¿amén? La raíz del principio bíblico, de la profecía bíblica. ¿Amén? El pueblo de Israel estaba bajo la ley. ¿Amén? Y aún sigue bajo la ley el pueblo de Israel. Porque Dios les mandó ¿qué? A que guardaran la ley. Amén. Que guardaran ¿qué? El antiguo pacto. Por eso podemos ver que en el antiguo pacto ellos guardaban ¿qué? El día de reposo. Amén. Que ellos aún como que usan el apedrear a las personas. Amén. Si ellos pecan, hay que matarlos, porque la ley era así. Amén. Que todo el que violara la ley, ¿qué? Que incumpliera la ley, tocaba matarlo. Amén. Entonces la ley es contraria a la gracia. Amén. El Antiguo Testamento, si podemos notar, se nota que es algo, se contradice con el Nuevo Testamento. Amén. Por eso el Señor, cuando decían ojo por ojo, diente por diente. Amén. Si alguien hacía algo malo, tocaba ¿qué? Matarlo. Si tú matabas, tocaba matarte. Amén. Pero cuando vino el Señor, ¿qué dijo? Dice: mas yo os digo, amad. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Amén? Porque antes era así. Si alguien cometía algo, tocaba ¿qué? Matarlo. Entonces el Señor dijo él: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mira, aquí él ya está diciendo que, en pocas palabras está diciendo que ya no se debe matar, sino que ahora se debe que amar a vuestros enemigos. ¿Amén? Entonces ahí ya está, en pocas palabras, ya está aboliendo lo del Antiguo Testamento. En el día de reposo, él les dice: Señor, ¿por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? Él dice: ¿no viste lo que hizo aún David? Que el día que tuvieron hambre, ¿qué? Entró al templo y comieron los panes de la propiciación, que solo era
que solo lo podían comer los sacerdotes. Mire, entonces, aún David en un día de reposo hizo eso, imagínense. Inclusive no solo violó el día de reposo, sino que robó, amén, los panes de Adán. Entonces podemos ver que siempre nuestro Señor Jesucristo siempre el vino fue a colocar las cosas en orden. Amén. Porque la palabra de Dios dice que seremos instruidos por el Señor. Amén. En una versión antigua. En la versión nueva dice que seremos ¿qué? Enseñados por Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como es Dios, Él vino a enseñarnos. Amén. Porque cuando vemos el Nuevo Testamento podemos notar eso, ¿no? De que lo que habla el Nuevo Testamento prácticamente, lo que habla los evangelios, los 4 evangelios, es prácticamente Dios hablando a los hombres. Por eso dice que amad a vuestros enemigos. Amén. En el Antiguo Testamento los mataban, en el Antiguo Pacto. Amén. Entonces, mire, para interpretar la Escritura siempre tenemos que tener en cuenta ese punto. Uno, de que estamos en el Nuevo Pacto. Amén. Que nos regimos, ¿qué? Por el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ese es un punto para cuando vamos a interpretar las Escrituras. Uno, estamos en el Nuevo Pacto. No en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Amén. Otro punto para aprender a interpretar las Escrituras. Amén. Porque por eso es que hay tanta y mucho ojo. Pero hoy en día también ya las traducciones bíblicas están totalmente, a partir de 1960 hay cantidades de Biblia, hermano, mal traducidas. Amén. No que hayan sido mal inspiradas por el Espíritu Santo, no. Porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Sino que las traducciones de hoy en día son traducciones, sí, erróneas ya. Amén. Porque como tienen que respetar unos derechos de autor que hay hoy en día, entonces no pueden colocar lo mismo, no pueden colocar lo que estaba en los primeros originales. Siempre, para respetar el derecho de autor, tienen que colocar cosas diferentes. ¿Amén? Porque si la copian de los originales, están incurriendo en falsificación de derechos de autor. Entonces, esas son las interpretaciones. Amén. Otro punto que hay que tener para interpretar la palabra de Dios es este punto, hermano. Vamos a Mateo 22, 37. Veamos desde el 36. Mateo 22, versículo 36 dice, le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, este es el primer mandamiento. Amén. Que debemos amar a Dios, ¿qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, uno, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Así debemos amar al Señor. 2. Versículo 38. Dice, este es el primer y gran mandamiento. Versículo 39 dice, el segundo mandamiento es semejante. Amarás al prójimo. Dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, mi hermano, este es otro punto. Cuando tú vayas a interpretar la Biblia, siempre debes basarte en este punto también. Primero, en que estamos en un nuevo pacto. En segundo, en que debemos siempre que vamos a interpretar la Biblia, colocar estos 2. Es decir, como quien dice,
En la teología, ellos dicen que para interpretar un versículo bíblico o para interpretar la escritura, ellos dicen que hay que saber hermenéutica, homilética, bueno, y todas las cosas que ellos colocan para interpretar la palabra. Pero los puntos bíblicos para interpretar la palabra son esos. Uno, saber que estamos en un nuevo pacto. Dos, estos dos grandes mandamientos. Amén. Porque cuando coloquemos los dos mandamientos, primero amar a Dios y segundo al prójimo como a ti mismo, de ahí podemos ¿qué? Interpretar toda la escritura. Amén. Entonces esos dos puntos son los puntos importantes para aprender a interpretar la escritura. Entonces sigamos. Entonces vamos ahora a mirar unos versículos que nos relaten que estamos en el nuevo pacto. Amén. Vamos a ver Gálatas, vamos a ver Hebreos 7:22. Amén. Aquí tenemos una cita y no que vamos a ver como las más claras para que podamos salir más rápido. Amén. Porque el tiempo aquí es corto. Hebreos 7:22. 7:22 dice la palabra de Dios. Dice, por tanto Jesús es fiador de un mejor pacto. Amén. Mire. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Dice la palabra de Dios, que Él es fiador de un mejor pacto. Amén. Y pacto significa testamento. Amén. Entonces, estamos en el nuevo ¿qué? Debemos usar siempre ¿qué? El Nuevo Testamento. Miremos otra cita bíblica, que rapidito vamos a ver. Hebreos 8:6. Amén. Vamos a estudiar Hebreos 8:6. Dice la palabra de Dios, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Amén. Está claro. Entonces el primer pacto tuvo defectos. Entonces, ¿qué pasa? En este segundo pacto ya se ve que es un mejor pacto, hermano. Más de acorde al corazón de Dios, a lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Versículo 8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Entonces Dios estableció un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Amén. El día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Amén. Entonces estamos ¿qué? En un nuevo pacto. Dios estableció un nuevo pacto para todos nosotros. Amén. Por lo cual, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, mira, entonces, la enseñanza de hoy es esta. 1. ¿Cómo interpretar las escrituras? Para interpretar la escritura, primero tenemos que mirar que estamos en un nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Segundo, debemos que colocar por obras que debemos tener los dos grandes mandamientos, ¿no? Que son amar a Dios sobre todas las cosas y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Hermano, Dios los bendiga. Espero que haya sido de gran bendición. Dios los bendiga.